Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar ya la última sesión del día de este curso, el proceso de integración europea, la Unión Europea y los desafíos actuales, nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación e inmigración. Tengo el gusto de presentarles, para iniciar esta última sesión, a don Alejandro Cercas Alonso, que ha tenido muchas responsabilidades políticas a lo largo de su vida, siendo diputado nacional muchos años, varias legislaturas, y también durante 3 legislaturas diputado al Parlamento Europeo. Pero yo creo que, por lo menos de lo que yo me siento más satisfecho en este momento a la hora de presentarle, es como compañero del módulo Jean Monnet desde hace 4 años, porque él nos dijo cuando llegó que quería aprender de nosotros en el módulo y que quería, digamos, proyectarse sobre la vida universitaria, empaparse de la vida universitaria, y resulta que somos nosotros los que hemos aprendido de él, porque sobre todo nos ha transmitido entusiasmo. Y en la docencia, cuando pasa el tiempo, lo más difícil, lo más complicado es mantener la frescura y el entusiasmo. Uno se busca muchos recursos para conseguir mantener esa frescura, ese entusiasmo y esas ganas de transmitir a los alumnos las cosas que tú crees que son interesantes, ¿no? Pero lo más importante para mantener ese entusiasmo es encontrarte con personas como Alejandro, que no solo aportó su gran experiencia política, sino sobre todo nos aportó su curiosidad. Es eso que decía Einstein, de que la escuela era fatal porque mataba la curiosidad y que por eso a él no le gustaba estudiar. Einstein fue muy mal estudiante. Eso nos indica que la curiosidad no es digamos, una cualidad infantil, es una cualidad que acompaña a ciertas personas durante toda su vida. Alejandro es una persona curiosa, deseosa de conocer más, de saber más, de empaparse del saber de otros. Eso es muy importante. Pero en esa tarea lo que hace es también transmitir y ayudarnos, en este caso a nosotros, sus compañeros del módulo, todo el saber y toda su experiencia acumulada. Todos hemos aprendido mucho de él y seguro que ustedes también van a aprender mucho esta tarde de su intervención, porque además va a afrontar un tema apasionante, el Brexit. Ya les dejo con Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo todas las mañanas me miro en el espejo a medida que voy haciéndome más viejo y no reconozco a la persona que me veo. Y cada día que me presentan tampoco reconozco lo que están diciendo, de modo que muchas gracias, Mario, porque ha sido muy amable, pero ese no soy yo, que dice la canción. Bueno, ya sé que ha sido un día tremendo, Vamos a procurar, yo tengo aquí una conferencia de 15 folios, no las voy a leer, en parte porque no soy sádico, pero también porque no soy nada masoquista, y realmente leer 15 folios ahora lo dejaré de todas maneras a Miguel Ángel. Creo que luego lo publican en papeles de Juste, y lo que voy a hacer es aprovechar que tengo algunas diapositivas para ir comentándolas e ir aligerando un poco el texto de la conferencia. Bueno. Bien. Vamos a empezar con la primera. Esta solamente es de presentación y luego al final pues veréis al del serrucho, que está haciéndose daño a sí mismo, pero haciendo también daño al árbol. Bien. El 23 de junio de 2016, el 51 y algo % de los británicos decidió poner en marcha lo que está previsto en el artículo 50 del tratado y salirse de la Unión Europea, rompiendo así una relación que llevaban desde enero de 1973 y que habían ratificado en el Parlamento en referéndum en 1975 con más del 67%. Ese día el primer ministro Cameron, que está ahí en la foto, ha desaparecido de los periódicos, es el gran culpable. Cameron convocó un referéndum sin saber lo que podía ocurrir de ese referéndum, convencido de que iba a ganar, pero nunca imaginándose que estaba cargando una pistola con muchas balas y jugando la ruleta rusa, y que a veces todos estos que proponen referéndum, al final a veces sale bien, pero le había salido bien el referéndum de Escocia,
tenía el precedente del referéndum de entrada en la Unión Europea. Él acababa de ganar las elecciones y como los dioses siempre vuelven locos a los que quieren perder, pues le volvieron loco. Él creía que mediante este referéndum, en un cálculo puramente tacticista, iba a vencer. Él era europeísta, dentro de lo que un Tory puede ser europeísta, pero que iba a vencer a sus enemigos internos dentro del Partido Conservador y que iba además a frenar el partido UKIP, que había ganado las últimas elecciones. Pensaba con el referéndum pues barrer absolutamente todo. Incluso confiaba, la noche que gana las elecciones y promete el referéndum, también promete que va a reformar Europa. Confiaba que el referéndum iba a ser un arma para que Europa renegociara el Tratado de la Unión Europea. Algo consiguió, lo que pasa es que ahora ya afortunadamente no ha entrado en vigor. Pero pensaba que Europa iba efectivamente a conseguir mejorar las condiciones en la vía británica de conducir la Unión Europea simplemente como una zona de libre cambio, que es en el fondo lo que los británicos interesa. Pero esta política irresponsable, como siempre ocurre con las políticas irresponsables, tarda en dar sus frutos, amargos frutos, y ya los está dando. Aunque hoy vamos a hablar del Brexit y el Brexit no se ha producido, y probablemente a lo mejor ni se produce, pero ya ha dado esos amargos frutos. Yo no me voy a detener mucho en toda la parte negativa que el Brexit ha supuesto y puede suponer, aunque tengo que decir algo, claro. Porque creo que lo importante, y así me lo ha pedido la dirección del curso, es que saquemos lecciones para que el dolor, el daño que va a hacer el Brexit, también sirva para que lo que puede ocurrir muchas veces en nuestra vida personal y en la de las organizaciones, que de las situaciones malas, de las situaciones negativas, se pueden sacar consecuencias positivas también, aprovechar, porque siempre las derrotas son ocasión de conocernos mejor, de conocer nuestras debilidades para corregirlas y para potenciar también los elementos positivos que hay en la vida. Y creo que el Brexit puede ser una buena ocasión para corregir las debilidades de la Unión Europea, para sacar todas las lecciones que nos pueden servir para avanzar, sin por eso cerrar los ojos a que efectivamente las consecuencias son unas consecuencias bastante desastrosas. Incluso la historia nos muestra, como ya se ha visto en alguna de las otras conferencias, la historia nos muestra que la Unión Europea en cada una de las derrotas ha servido para ir superando situaciones anteriores. La Unión Europea, que es fruto más de la necesidad que de la virtud, cuando está en un momento de dificultad, es cuando afronta el salir de las zonas de confort, de las zonas de rutina y dar pasos adelante. A mí me recuerda esto una anécdota. Don Fernando de los Ríos, que era un diputado por Granada, un gran político de la Segunda República, era un poco cojo el hombre, y un día al llegar a Granada, al bajar del tren, tropezó. Y todos los alumnos, no quiero decir nada, los profesores auxiliares, acudieron, don Fernando, y él dijo: quietos, tranquilos, que aquí el que tropieza y no cae, avanza, dijo don Fernando de los Ríos. Con lo cual, Nietzsche también, en el fondo, lo que había hecho era traducir al andaluz lo que dice Nietzsche, que lo que no nos mata nos hace más fuertes. No está Pachi Aldecoa, pero vamos, se lo brindo porque él sacará también en positivo lo que no nos mata, y esto no nos va a matar y nos va a hacer más fuerte. Bueno, mi charla va a consistir resumidamente en decirles las lecciones que yo saco. Yo les ofrezco las que yo saco de este tremendo drama que puede suponer el Brexit, sobre todo si es un Brexit sin ningún tipo de acuerdo. Son 5 cuestiones que voy a referir. La primera cuestión es mostrar, algo ha dicho Alfonso Pinilla esta mañana, que la Unión Europea es vulnerable. El Brexit nos enseña que la Unión Europea es vulnerable. Que pese a que es vulnerable, no es frágil. La Unión Europea es resiliente, ha sido fuerte. La tercera cuestión es que esto es un divorcio, y los divorcios son siempre caros. No son gratis, son caros. Hay gente que cree que los divorcios son gratis. No, son caros. La cuarta es que esto no solamente es un divorcio, esto es una amputación. Hay gente que dice los divorcios, no, es que cuando se rompe una unidad, en este caso de 43 años, imaginaros los que quieren romper unidades de 500, ¿no? Son amputaciones, no son solamente separaciones, son amputaciones. Veremos por qué digo esto. Y la quinta y última es que el referéndum es el peor instrumento para arreglar un contencioso como el que había en el Reino Unido, que era un contencioso identitario. El referéndum puede servir para cosas menores, pero una cuestión tan importante como decidir el futuro de una nación, el referéndum, jugárselo como aquí, 51,9 contra 48, es verdaderamente una locura, completamente una locura. Empezamos, por tanto, con la primera de las
afirmaciones de las lecciones. Europa es vulnerable. Desde su inicio, el proceso de integración europea, creímos todos, estamos llenos de optimismo, creíamos que la victoria frente a los horrores del nacionalismo estaba ya superada, que ya no volveríamos más atrás. Creíamos que la Unión Europea había puesto en marcha un modelo alternativo al otro lado del telón de acero frente al, a la economía de Estado, en contra de la economía de mercado, o incluso dentro del mundo occidental frente a lo que había sido la EFTA, lo que habían sido los intentos de simplemente uniones económicas, que nuestro modelo era un modelo exitoso, que avanzaba imparablemente con una visión muy determinista. Los que veníamos de una cierta filosofía marxista, que esto del determinismo y la historia, tal, pues no lo creímos a pie juntillas. Y esto ha sido una caída del caballo muy dura. A mis alumnos les mostraba en esta primera foto que les estoy diciendo, donde desde las primeras comunidades, 1 millón de kilómetros cuadrados, 170 millones, todos los tratados, las ampliaciones, tal. Estábamos hasta el día del referéndum en 4 millones de kilómetros cuadrados y estábamos en 500 millones de habitantes, 28 estados. Había sido una victoria donde la pequeña Europa política, que había sido la Europa casi carolina de los 6 países del centro de Europa, se había extendido primero a los más o menos renuentes que se habían creído lo de la EFTA, luego nos acogieron a los países que habíamos estado bajo dictadura en el sur de Europa. Después recogieron a los países neutrales y cuando cae el muro de Berlín ya entra también, de tal manera que la Europa política, la Europa geográfica casi es la Europa política. Y lo que faltaba, incluso algunos de los Balcanes ya habían entrado Croacia, estaba muy adelantada las negociaciones con Montenegro, pero prácticamente habíamos siempre hablado de Europa, pero en realidad Europa no era la Europa geográfica. Pero el año 2016 casi coincide la Europa política con la Europa geográfica. De manera que tanto en extensión como en intensidad, Europa había sido, bien, vamos a volver para atrás de todas maneras, porque, como ven ustedes, para lo de seguir lo de mi amigo Alfonso, que siempre están, hay una discontinuidad. Si se produce el 31 de octubre el Brexit, tendré que hacer otra gráfica para el año que viene para decir que hemos caído. Por primera vez hemos caído. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque se rompe la afirmación de que esto iba a ser siempre hacia arriba. Incluso, en el otro punto de vista, yo siempre me pego con estos instrumentos. En lo cualitativo, Europa se ha ido integrando cada vez más. Es verdad, esto es un gráfico de un manual de referencia, Hising-Hoyland, que es el manual de referencia sobre instituciones y políticas de la Unión Europea. Él hace este gráfico para mostrar algo ya más sofisticado. Y es que el proceso de integración europea, que se va produciendo con los sucesivos tratados, lo ven ahí en el eje de ordenadas, cada vez hay más integración europea. Y en el eje de abscisas es la supranacionalidad. Se puede integrar la Unión Europea mediante métodos supranacionales o bien intergubernamentales. Y últimamente la pendiente de esa curva cada vez iba perdiendo más un sentido de la supranacionalidad y aunque se iba extendiendo la integración europea ya no era tan supranacional o no íbamos ganando en supranacional o muy poco. Desde Maastricht fue muy importante el Acta Única Europea, pero luego se ha ido perdiendo y bueno, si pudiéramos poner abusando lo que ha significado la negociación, por ejemplo, de las autoridades actuales, pues veríamos de que Europa continúa integrada, pero habríamos bajado en supranacionalidad. Es decir, hay que tener en cuenta estas dos cuestiones. Pero durante toda la historia de la Unión Europea se había ido integrando cada vez más y también ganando en supranacionalidad, aunque la pendiente de la supranacionalidad va perdiendo y vamos cada vez más a una visión más francesa. Macron, por ejemplo, tiene esta visión también, como todos los franceses, de la Europa de las naciones, de los estados. Nos íbamos integrando más, pero cada vez con esa historia. Con lo cual, el Brexit también aparece aquí. Si hubiera salido adelante, se le hizo una serie de concesiones a Cameron para ganar el referéndum, que no van a operar, pero eran concesiones bajando la pendiente de la supranacionalidad para irnos a una situación más intergubernamental. El riesgo del Brexit, además, era perdonen ustedes, esto lo manejo fatal. Europa es vulnerable. ¿Por qué era vulnerable? Europa, hemos descubierto que, frente a la creencia de que estaba ganado la batalla contra el nacionalismo, estaban resucitando los viejos nacionalismos y de pronto, ya no voy a continuar por esta vía porque ha habido una amplísima información en el curso, pero de pronto han aparecido
otros nuevos nacionalismos en el seno de la Unión Europea, regionales, nacionales, otra vez una inflación de los sentimientos frente a la razón. Y claro, ha aparecido, si no teníamos bastante problema con el Brexit, ha aparecido un señor que se llama Donald Trump, que ha hecho la tormenta perfecta. Además coincide en el tiempo con el Brexit. Donald Trump hace el primer gesto, el primer político que recibe en la Casa Blanca es a Nigel Farage. Ese es el primer político. Pero ha seguido más. El otro día estuvo en el Reino Unido y es que se atreve a decir que Boris Johnson, y se atreve a decir váyanse ustedes, y se atreve a más. O sea, Donald Trump ha pasado de la enemistad al insulto, a la amenaza, a las instituciones y a los políticos europeos. De tal manera que Europa está fragilizada porque la relación transatlántica que nos había dado tanta fortaleza en el pasado y tanta seguridad, en este momento, al otro lado del Atlántico ya no es seguro que tengamos un amigo. Desde luego tenemos un competidor en tantas cosas y a veces incluso con una clarísima posición de enemistad frente al proyecto de la Unión Europea. Todo eso hace vulnerable a la Unión Europea. Claro que la hace vulnerable. Hay que reconocer también que la Unión Europea no solamente tenía sus vulnerabilidades desde el exterior, sino también desde el interior. La Unión Europea, en esa foto que le pongo a ustedes ahí, la Unión Europea tenía muchas ambiciones y pocos medios. Y eso estaba generando muchísimas frustraciones. La Europa social, que tanto se prometía en las comunicaciones, pues estaba muy lejos de ser una realidad. La Unión Económica, la Europa global, hemos visto el drama de la inmigración, tantas y tantas cosas, donde pasar de la literatura a las matemáticas siempre ha costado mucho trabajo en Bruselas. Y todo eso ha generado una desafección de la opinión pública por la propia debilidad y que incrementaba la vulnerabilidad frente a los ataques de los nacionalistas de dentro, de fuera, los enemigos exteriores y los enemigos interiores. Tuvo además, coincide el 2016 con una fase de crisis económica. A partir del 2008 se convierte la crisis bancaria en una crisis de deuda al 2010, todas las políticas de abordaje a la crisis, aunque no sea verdad, pero Europa es, ante la opinión pública, acusada de ser la responsable última, aunque la verdad es que sin Europa nos sería mucho peor, pero la imagen, sobre todo el discurso y el relato que venía de Bruselas, en fin, fue tremendo, ¿no? En el caso de Grecia, ¿para qué vamos a contarlo? Todo eso originó la idea también de que al abordaje de la crisis Europa iba olvidándose de los ciudadanos y por tanto los ciudadanos se iban olvidando de Europa también. ¿Qué duda cabe? Que el abordaje de la crisis se hizo tarde. Hoy el ministro Borrell lo ha dicho, si en lugar del 2012 se hubiera hecho el 2010, ¿cuánto sufrimiento se hubiera evitado a los pueblos europeos? Y al mismo tiempo, en 2015 tenemos la gran crisis de Siria y aparece la otra gran crisis europea, la crisis de la inmigración, que tampoco la Unión Europea es capaz de resolver y que alimenta la espiral de desafección y de fragilización del proceso de Unión Europea. Sin embargo, Europa es vulnerable, pero Europa no es frágil. Demuestra, segunda lección que yo saco del Brexit, Europa ha resistido esa policrisis y ha resistido el Brexit con unas condiciones inimaginables. Lo mismo que no imaginábamos que íbamos a tener tantas dificultades, tampoco imaginábamos que íbamos a tener tanta fortaleza. Europa ha demostrado que los golpes han tenido un efecto no demoledor, han sido más bien un efecto catártico, y que llegado el momento de la unidad, una vez más, hasta los más renuentes a la unidad y a la integración, como eran húngaros, polacos, se han mostrado unidos en el Consejo Europeo. Los riesgos, al ver que efectivamente era un agujero en el que nos podíamos despeñar, ha llevado a una cohesión inimaginable, porque teníamos mucho miedo de que, tener en cuenta que el año 2016 también se va a producir la gran eclosión del nacionalismo en Francia. Estamos viendo que perdemos en Francia, que los alemanes, los polacos, es decir, que todo anunciaba una catástrofe. Pues no ha sido así, ha servido para que en Francia, para que en Polonia se reafirme el sentimiento europeísta. Había el temor de que los amigos de Enrique Moradiellos, los inteligentes del Foreign Office, fueran más listos que nosotros. Yo también he tenido que luchar tanto con ellos y nos han ganado tantas batallas porque son tan listos y estaban tan bien preparados, pero de pronto ha resultado que realmente el Dream Team no era el Foreign Office, que el Dream Team ha sido el equipo y la Task Force de la Unión Europea. Las tres instituciones, los presidentes de las tres instituciones, los técnicos que han añadido al equipo de Michel Barnier
que en fin le pongo ahí en grande porque con Mario Draghi será algún día reconocido como uno de los grandes que nos ha evitado una salida dolorosa al Brexit, realmente ha demostrado que la resiliencia de la Unión Europea, la unidad del Parlamento con la Comisión y con el Consejo no se ha dividido, el Parlamento no se ha peleado con la Comisión ni la Comisión con el Consejo, las tres instituciones, todos los equipos, la Task Force ha funcionado y al contrario, ha sido los británicos los que se han roto en 1000 pedazos, mientras que nosotros hemos mantenido la unidad, la cohesión, la coherencia. Por eso, también, por lo menos para salvar a 15 millones de británicos y a tantos escoceses y a los irlandeses y a los jóvenes, tenemos siempre que pensar que en el Reino Unido ha habido 15 millones que han votado por continuar en la Unión Europea. No podemos meter en el mismo saco, ni olvidar, ni tener la reacción visceral de que se vayan. No se vayan. Hay allí millones y millones de personas que son incluso más europeístas de lo que somos nosotros. Y tenemos toda una generación de jóvenes, el 70 y tanto % de los jóvenes británicos han mantenido una posición favorable en el Brexit. Y está creciendo de una manera imparable un movimiento por un referéndum confirmatorio. Ahora que conocen, ya veremos ahora otras cosas, ahora que conocen las consecuencias del Brexit, están pidiendo un referéndum confirmatorio. Y hasta Jeremy Corbyn, que tanta responsabilidad tiene, y el Partido Laborista, que tanta responsabilidad tiene en el mal resultado electoral por la posición confusa y la confusión difusa que habían mantenido, ayer ha afirmado de que ya por fin va a pedir un referéndum confirmatorio cuando se confirme, si es que se confirma, de que hay un proyecto de salida. Incluso que si se plantea una salida abrupta, el Partido Laborista va a pedir que mantenerse en la Unión Europea, que es un salto de gigante. Los sindicatos británicos, el mayor sindicato británico que también estuvo digamos, como poco, en una situación de no comprometerse mucho, porque un porcentaje alto de afiliados, el miedo a la migración, etcétera, etcétera, pues también hace 48 horas David Prentice, que es el secretario general de Unison, que es el gran sindicato británico, les leo: la ciudadanía debe poder pronunciarse sobre cualquier posible acuerdo y no podemos permitir que el futuro del Reino Unido se estrelle contra las rocas de un Brexit salvaje. O sea, pide referéndum confirmatorio y un voto que no a una situación de salida abrupta sin acuerdo del Brexit. Es un cambio copernicano. O sea que Europa es fuerte. También en el Reino Unido es fuerte. Es fuerte porque hay una gran conciencia ciudadana para resistir al Brexit y, desde luego, amplísima contra un Brexit sin condiciones que produzca los resultados. De modo que están los señores, la Theresa May, el Parlamento británico, los conservadores, han descubierto también, de pronto descubren que el viejo león británico ya no tiene melenas, ya no tiene garras. Yo me acuerdo, por tanto, algo que, parafraseando a Hölderlin, le podemos decir a los conservadores británicos, a los nacionalistas británicos: miren ustedes son dioses cuando sueñan, pero son mendigos cuando se despiertan y cuando ven la realidad. Y ahora están descubriendo su auténtica situación de debilidad, su auténtica situación de que se han metido en un jardín del que no saben salir. Y por el contrario, como decíamos antes, Bruselas ha incrementado, Bruselas en el sentido de tal, el Brexit le ha significado un incremento de la confianza, de la seguridad para seguir adelante. La segunda cuestión que manejamos para decir que Europa es resiliente, que Europa está superando sus dificultades, es que acaban de haber unas elecciones. Ahí tienen un gráfico, a ver si soy capaz. Ven ustedes, como decía esta mañana el ministro Borrell, era desde el año 94 descendiendo la participación electoral, siempre, en términos absolutos y en términos relativos. Es verdad que también descendía la confianza en las elecciones legislativas en todos los Estados miembros, pero un salto brutal. Son 8 puntos más de participación electoral, un 20% más, 8 puntos de participación, 20% más en términos porcentuales de participación en las elecciones. O sea, ha habido... ¿Por qué? Aquí también hay ya muchos estudios postelectorales donde la gente, ante el auténtico riesgo de destrucción de la Unión Europea, han ido a votar. Sobre todo la juventud ha ido a votar, a confirmar, pese a las críticas que tenga la política de la Unión Europea, a confirmar de que quieren seguir unidos. Y luego, claro, tenemos los resultados de las últimas elecciones. Ya no voy a ceder mucho en ello, pero les he hecho un gráfico para que vean que en el anterior mandato los europeístas, que están aquí en azul, eran 581 diputados, y van a ser 559, son 20 diputados menos, no son más. Y cuando se vayan, si es que se van
del Parlamento, esperemos que no sea así, pero si se van todos los de Neil Farage que han vuelto a ir, estaremos casi en la misma situación de correlación de fuerzas. Es decir, se habrá movido un 1%, un 2% la fuerza en el Parlamento de los antieuropeos. La tercera cuestión, voy un poquito más rápido, es que los divorcios son, antes de los difíciles y costosos, son difíciles y son costosos. Este divorcio además tiene una peculiaridad, y es que es difícil y costoso antes de que se produzca el divorcio. Normalmente la gente se entera de que es costoso después de haberse divorciado. Los británicos ya están entrando antes de haberse divorciado, ya están pagando unas facturas tremendas. Voy un poquito más rápido, porque ya podemos cuantificar, algunas cosas ya las podemos cuantificar. Lo primero que se ve, voy a seguir muchas cosas que ha hecho un instituto de opinión británico que se llama Ipsos Mori. Lo primero que se ve es que los Brexiters dijeron que no iba a pasar nada. De hecho, los que se iban, los del Leave, el 31% decían que iban a ir a mejor y el 23% que iban a continuar. Es decir, la mayoría de los que votaron fuera de la Unión Europea era porque creían que o iban a seguir igual o iban a mejorar. La mayoría de los que dijeron que sí. Ahora están descubriendo qué es lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos 3 años? Lo primero que mide la salud de un país y la confianza en los mercados es su moneda. El Reino Unido no está en el euro, está en la libra. La caída de la libra fue brutal. En el anuncio del referéndum, y después solamente ha tenido pequeñas subidas cuando ha habido noticias de que iba a haber referéndum confirmatorio. La libra está hundida ahí tienen el gráfico frente a una cesta de monedas europeas y frente al dólar americano. Ha perdido inmediatamente. Si la libra ha perdido, miren la diferencia de precios al consumo, es decir, cuánto le está costando el coste de la vida de los británicos. Se ha cuatriplicado, es 4 veces más alto el crecimiento de los precios de los bienes importantes del consumo en las islas que en el resto de la Unión Europea, rompiendo además una tendencia histórica donde estábamos a la par, o incluso en el Reino Unido los precios crecían menos que en la Unión Europea. Este gráfico mide el dato más macro, que es en términos de crecimiento económico. Los datos del crecimiento económico de la OCDE es que desde 2017 es solo la mitad. Se ha hundido el crecimiento económico del Reino Unido, que era el doble que los países de la OCDE. En ese momento el crecimiento es la mitad de los países de la OCDE. El Reino Unido del G7, que había sido hasta el 2017 el campeón del crecimiento económico, ahora es el más torpe del pelotón desde el 2017. O sea, están pagando ya precios, no se ha producido el divorcio y ya están pagando precios en crecimiento, en renta, en coste de la vida, etcétera, etcétera. No podemos saber cuánto va a costar la ruptura definitiva. Tenemos muchos estudios, ahí le pongo los 2 más importantes. Un estudio de la OCDE con 3 escenarios, desde, digamos, la negociación más razonable a la más bruta, que es el hard Brexit, que no haya ningún tipo de acuerdo, y que, bueno, la OCDE habla de 3 puntos porcentuales del PIB. Cada punto porcentual del PIB del Reino Unido son 40.000 millones de euros. Eso es lo que le va a costar. Luego veremos lo que decía Boris Johnson de 350 a la semana. Están pagando ya miles de millones de euros su crecimiento de PIB, solamente con el anuncio. Lo que le va a costar en los hogares a los que le habían prometido seguir igual o mejorando. En los hogares, la OCDE dice en uno de los escenarios que perderán $1.500 al año, cada hogar, hasta una posición de $5.000, un 8% de la pérdida en cada hogar británico. O sea, va a ser tremendo. El gobierno del Reino Unido, esto es la OCDE, pero el gobierno del Reino Unido ha hecho un estudio en el que hay 7 escenarios con 10 hipótesis en cada escenario. No voy a entrar en esa ropa, la tendrán ustedes en el papel cuando lo publiquemos, por si quieren ver. Pero hay una cuestión, en las 70 posibilidades de las combinaciones de todos los escenarios, en más o en menos, desde la pérdida de 0,6 a la pérdida de 9 puntos del PIB, pero todas son negativas. Todas las consecuencias macroeconómicas del Brexit van a ser negativas para el Reino Unido. En cualquiera de las hipótesis, no sabemos cuál de ellas se produciría, si más razonable o menos razonable. Desde luego, en el caso de que fuese lo peor, ya no solamente serían en términos macroeconómicos, tendrían problemas de abastecimiento, de alimentos, de medicina, en sus transportes. Si el día 31 de octubre no hubiera ninguna regla y se cerraran los puertos, pasan todos los días 20.000 camiones que habría que pasar. Es decir, el catástrofe sería una catástrofe humanitaria, posiblemente faltarían medicinas en el Reino Unido en pocas semanas. Es posible que esto fuera temporal solamente, pero el sufrimiento que le va a producir va a ser tremendo.
Y esta última diapositiva, para que vean lo costoso que es, va a ser costoso para todos, para nosotros también, para la Unión Europea. Pero el Reino Unido depende en su comercio exterior, tanto en las exportaciones como en las importaciones, dependen más del 50% de la Unión Europea, vende y compra a la Unión Europea. Nosotros es el 10% de media. Es verdad que esto hay que desagregarlo por sectores económicos, por países. España pagará más porque tiene una gran relación comercial y sobre todo el gran flujo de turistas que podrían vernos afectados en nuestra industria turística. Pero claro, el Reino Unido va a pagar 3 veces más la factura del Brexit de lo que vamos a pagar en la Unión Europea. Bueno, esto se va terminando. Les decía que es un divorcio. Y esto vale también. Estoy escogiendo ciertas cosas, bueno, es una cosa muy, muy sutil, pero en fin, estoy hablando también de Cataluña, que se lo voy a negar. No es solo un divorcio. Es una amputación que se produce con este tipo de fenómeno. Si fuera un divorcio, si esto solamente se midiera en términos económicos, bueno, pues podríamos ser más pobres, podríamos ser más desgraciados, pero más felices. Pero verán ustedes ahora el mundo de felicidades que le espera a los ciudadanos. Es una amputación porque es que lo que le van a cortar es la ciudadanía europea. Y la ciudadanía europea, les voy a pasar revista de algunos de los derechos de los ciudadanos europeos que van a perder. Primero se los van a eliminar por la fuerza, con el 51% de la gente al 49% que quiere seguir siendo europeo. ¿Por qué le van a quitar la posibilidad de seguir siendo europeo al 49% de la población? Si el 51% a ellos no les quitan nada. O sea, qué manía de quitar a los otros derechos, porque a mí no me gusta. No tiene no es como cualquier otra cosa. Esto forma parte de la identidad de las personas. Le van a quitar a la mitad del Reino Unido, le van a quitar su identidad europea, le van a quitar la ciudadanía. Pero no es solamente un tema, digamos, para la mitad, es que los brexit también sufrirían en la pérdida de derechos de ciudadanía europea. Vamos a empezar a ver algunas cosas. Lo primero, Irlanda. Bueno, ya en el mapa anterior veían el drama que van a tener con Escocia, la amputación que va a significar en Escocia si se rompe también la unidad del Reino Unido. Será el Reino desunido a partir de entonces. Pero Irlanda, levantar la frontera en Irlanda, significa volver al conflicto. Se había solucionado, la Unión Europea había roto el maleficio de la ruptura de la isla en 2 estados soberanos, porque ya no existían las fronteras, la gente circulaba libremente. Los irlandeses también, por la proximidad, van a sufrir más. Miren, el Reino Unido, ahí lo tienen, es el nieto de un diputado laborista. Hay un comité en la Casa de los Comunes. Es él. Tenía un documento secreto, lo acaban de hacer público la semana pasada. 142 áreas en Irlanda del Norte, cómo se van a ver afectada la vida de los ciudadanos, no la economía, que ya se sabe, que el comercio, etcétera, la vida de los ciudadanos. Y es tremendo. Solamente un ejemplo, va a afectar a la educación, a los transportes, a la sanidad. Hay niños con enfermedades de corazón que están siendo curados mitad en Belfast y mitad en Dublín, que no van a poder pasar a los hospitales de Dublín. O sea, enfermos. Hay tal cantidad, se han tejido tal cantidad de relaciones humanas, de relaciones de oferta de servicios públicos, que romper eso no va a ser solamente la frontera, la política, la República y el Reino Unido. No, es que va a ser la vida de los ciudadanos, sobre todo los más frágiles, sobre todo los que están en residencia de ancianos, los niños, etcétera, etcétera. Hasta 142 áreas. El agua potable, Internet, la telefonía. Tienen el documento que lo pueden visitar. Es un horror para los habitantes de Irlanda del Norte lo que va a significar levantar la frontera en su vida, aparte de lo que moralmente significa el romper con sus hermanos del sur. Pero me van a permitir, muy deprisa, ¿qué es la ciudadanía europea? Ya saben que es votar en las elecciones, en la libre circulación, lo que ustedes saben. Pero voy a dar algunas otras claves que quizás sean menos conocidas por vosotros los estudiantes, que son las claves de lo que es las políticas europeas de empleo y las políticas sociales europeas. El Reino Unido, millones de trabajadores del Reino Unido van a perder las ayudas del Fondo Social Europeo, van a perder más de 20 directivas que son automáticamente aplicables en el Reino Unido sobre salud y seguridad en el trabajo. Hay muy poca regulación en el Reino Unido sobre esto, que la suple la legislación de la Unión Europea. Van a perder derechos fundamentales, millones de trabajadores británicos sobre información y consulta de trabajadores. Van a perder toda la esperanza que abre el nuevo pilar europeo de la seguridad social. Y en un minuto, porque era de lo que yo saqué una posición hace ya 30 años, aunque se me ha olvidado, pero claro, hay un estudio de un amigo mío en la revista de Derecho Público, de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, espectacular. No pueden ustedes imaginarse el drama que significa la pérdida
de que dejen de aplicarse a los trabajadores del Reino Unido o a los que se mueven a trabajar al Reino Unido los reglamentos de coordinación de la seguridad social. Muy brevemente, los reglamentos de la coordinación de la seguridad social es que 28 Estados miembros, la Unión Europea les garantiza que si un señor ha trabajado 2 años en Alemania, 3 en Dinamarca, 4 en España, al final se totalizan todos los periodos de cotización. A todos ellos se les reconoce la igualdad de trato a efectos de la seguridad social, de todas las ramas sanitarias, ayudas a la familia, pensiones, invalidez, desempleo. Los reglamentos de coordinación de la seguridad social permiten exportar a los pensionistas cuando se van a otros países o a sus familias si viven en otros países. Todo eso se va a perder para ellos cuando se destruyan los reglamentos de coordinación de la seguridad social. Es decir, se están amputando derechos sociales, se está amputando identidad de ciudadanos europeos con todo lo que significa de derechos económicos, de derechos también sociales y derechos políticos, por una irresponsabilidad de jugar a la ruleta rusa, a ver qué pasa y a ver si ganamos posición los Tories frente al UKIP o a ver si ganamos mejores posiciones frente a... En resumidas cuentas, tengo que ir muy deprisa, pero déjame que le presente alguna otra diapositiva. Hay un ahora en junio, lo último que he visto yo, es un instituto que analiza el Britain Thinks, que analizan de una manera cuantitativa y cualitativa los sentimientos de los británicos. Ahí tienen, ¿qué es lo que es? Lo británico es una cosecha de vergüenza, es una cosecha de confusión, de división, lo que ha producido del 2017 el referéndum del Brexit. El 65% de los ciudadanos del Reino Unido se muestra pesimista sobre el futuro del Reino Unido. El 69% opina, siente que se ha roto la unidad moral de la nación. El Reino Unido ha roto la unidad. Estos no son temas evaluables económicamente, son mucho más importantes que los términos. Se ha roto la unidad de la nación, el referéndum de separación del Reino Unido. El modelo que era de democracia, de integración del Reino Unido, querido Enrique, esa nación, bueno, tú lo sabes, tus amigos, están rotos. Igual que se ha roto en Cataluña, la familia, los amigos, se rompe la unidad moral de la nación. El 74% de los británicos ya no confían en su sistema parlamentario. El gran país del parlamentarismo, ya no confían en los diputados ni en el sistema. Unos porque creen que son unos irresponsables y otros porque creen que son unos mentirosos que le prometieron que se iban y no son capaces de irse. Se ha roto la confianza en sus instituciones, se ha roto su confianza en sus partidos políticos. Hemos hablado antes de lo que dice Corbyn sobre el Partido Laborista. Ha roto el Partido Laborista, ha roto el Partido Conservador, se han roto en 1000 pedazos, han roto. Digamos, los intangibles que se han destruido con el Brexit son inenarrables, son imponderables y no se ha producido todavía el Brexit. Repito, no se ha producido todavía el Brexit, solamente la expectativa de lo que puede ocurrir. En definitiva, la seguridad, lo dice British Things, la seguridad, la cohesión cultural y económica, el orgullo de la gente en su país y en su sistema, todo eso ha sido masacrado por la irresponsabilidad de un señor que de pronto ha desaparecido de la opinión pública y que se llama Cameron, por ganar ventajas partidistas. Ha llevado a su país a una situación de desconcierto. Estos políticos irresponsables que juegan con cuestiones tan importantes como las cuestiones identitarias a un juego de 49-51, 51-49, no saben las consecuencias que puede traer eso a largo plazo para la vida de los ciudadanos normales y corrientes. El referéndum no fue un buen método, de ninguna de las maneras. Millones de británicos creen que ha sido un engaño. Ahí tienen el decálogo, pues tengo que ir muy deprisa. Frente a la paradoja de los que creían que el referéndum sustituye a la democracia representativa, que es la democracia directa. Esto produce una enorme frustración, un enorme engaño en los ciudadanos, porque no pueden ser las cuestiones complejas resueltas con un sí o no. De pronto se encuentran con la auténtica cara de la realidad, que el referéndum no arregla las cuestiones complejas. De ninguna manera un sí o un no a una pregunta compleja, identitaria y ruptura de una relación como la que tenía el Reino Unido con el Reino Unido. Pero es que además David Davis, que es el padre, uno de los padres de la criatura, que fue además el que ha estado negociando en Bruselas, antes de poner en marcha la maquinaria infernal del referéndum, dijo lo siguiente: el referéndum tiene muchas virtudes. El referéndum permite al pueblo británico expresar su opinión sobre el futuro de la nación y subrayo, y sobre todo ofrece al gobierno un formidable arma de negociación. El referéndum no empodera a los pueblos, empodera a los políticos y empodera a los gobiernos frente a la lucha de otros gobiernos o de otros políticos. Usan al pueblo, pero a quien empoderan es a los que ganan el referéndum, a los gobiernos. Y como vimos, Cameron quería empoderarse frente a sus enemigos internos y externos del partido. Y quería empoderarse frente a Bruselas para conseguir mejores condiciones. No era empoderar al Reino Británico el referéndum, era incrementar su poder partidario, su poder personal. El referéndum
Por tanto, tiene unos riesgos tan tremendos, que, como dice el profesor Torreblanca, es probablemente, la venden como la mejor forma de democracia, pero para cuestiones complejas, para cuestiones identitarias, cuando se simplifica como se simplifican las cuestiones en los referéndums y cuando se presentan visiones maniqueas de las opciones políticas, es la peor forma de la democracia, porque es el engaño mayúsculo al pueblo. Se le hace sencillo cuestiones que son complejas y no se les da la información de las consecuencias de sus actos. Se manipulan sus sentimientos y se no se abordan racionalmente los graves problemas políticos. El referéndum, por tanto, no ha sido usado y abusado en sus aspectos emocionales, como todos los referéndums. Ha dado lugar a un debate ensuciado, sucio, donde la prensa amarilla, y tienen la reina apoyando el Brexit, los emigrantes, millones, es el SAM, millones de obreros trabajadores británicos leen esos periódicos. Cuidado con los emigrantes que nos quitan los puestos de trabajo, las redes sociales, a veces manejadas desde fronteras extraeuropeas, multiplicando por miles y miles los mensajes estos, alimentando la xenofobia, alimentando el racismo, un debate irracional. Allí las sucias ratas europeas, el SAN, la bandera británica al viento, el nacionalismo, la xenofobia. Los populistas, ahí está el Nigel Farage, con un fondo, no he sido capaz de hacerlo bien. Ese cartel han reproducido un cartel de Goebbels en la época nazi en Alemania, hablando de los judíos y hablando de los países del este como si fuera ganado, que acuden por millares a ocupar las ciudades alemanas. Él lo ha hecho, ha manipulado esos sentimientos, esas pulsiones racistas y xenófobas. La verdad fue la primera de las victorias. Más del 60%, según los sondeos del Ipsos Mori, afirmaban que no habría ningún problema para Irlanda y el 70% negaba que tuvieran repercusiones para la economía. Las patrañas más increíbles, ahí está Boris Johnson diciendo que la Unión Europea costaba 350 millones de libras a la semana, que se las quitaban al Sistema Nacional de Salud. Ya van con 40.000 millones cada punto del PIB que han perdido. Es falso que hubiera 350 millones que les costase a la Unión Europea. Pero esos autobuses circularon por millares en el Reino Unido y ese fue el mensaje que fue creído, lo tienen al lado, fue creído por un porcentaje mayor. Lo oyeron y oyeron el mensaje el 90% de los británicos y lo creyeron más de la mitad de los británicos, que costaba 350 millones y que era la culpa de que los hospitales británicos estuvieran mal dotados desde medio. La verdad fue la primera víctima, las patrañas. Y todo eso en medio, y termino esto, me queda la última, 5 minutos más, Miguel. Fíjense, eso fue el mes anterior al referéndum, la volatilidad de la opinión pública. Había semanas que estaba el sí un punto por delante y otras semanas el 2 por delante. Es para decir la frivolidad de cómo jugarse eso simplemente por la emoción de un momento. Mataron a una diputada laborista, esa semana mejoró en 4 puntos el sí a la permanencia. Cómo la opinión pública, estas cuestiones que son estructurales, se manejan de una manera coyuntural. Esa es la volatilidad y esa es la separación a la mitad con diversos institutos de opinión de lo que pasó un mes antes del referéndum. ¿Cómo jugarse el futuro del Reino Unido a una situación tan volátil, tan frágil, tan lábil como fue esto? La conclusión. Ya termino, Miguel? Tú no sufras, que si tropezamos y no nos caemos, vamos a avanzar, Sobre todo, porque esta última parte, después de lo que ha dicho Borrell esta mañana, pues yo, como decíamos en la misa, cuando íbamos a misa, amén a lo que dicen los curas, ¿no? Oportunidades, claro que es una buena oportunidad. La Unión ha resistido. Esto ha sido un antídoto, pero no es bastante con ser un antídoto. Volverá a reproducirse otra vez la separación de la opinión pública sobre el proyecto de la Unión Europea. Tenemos que saber que la Unión Europea ha sufrido esa policrisis. El Brexit ha venido a atacar aún más, la fortaleza de la Unión Europea. Hay que reformar la Unión Europea, hay que prepararla para las próximas crisis económicas, para las próximas crisis políticas, porque decíamos al principio de mi charla, tenemos más ambiciones que medios. Lo ha dicho el ministro hoy, tenemos muchas más ambiciones que medios. Y por decir prácticamente lo que ha dicho el ministro, solamente que como yo no le voy a mejorar lo que él ha dicho, pues simplemente lo apunto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos una agenda muy importante en los próximos 5 años.
Hemos intentado que la campaña electoral, en esta misma sala hicimos un debate electoral donde por fin intentamos que los partidos hablaran no de sus problemas, sino de los problemas de Europa y de los problemas de la gente. Estamos jugándonos el futuro. Estamos jugándonos el futuro porque el Brexit debe ser la oportunidad para encarar el futuro, encarar los grandísimos problemas que tenemos con la Europa social. Tenemos millones de trabajadores que no ven que se defiendan sus salarios, jóvenes que no ven que se defiendan sus oportunidades de empleo. Tenemos que hacer una Unión Europea con más capacidad. Lo dicen nuestros textos, pero hay que pasar de la literatura a las matemáticas, hay que mejorar las perspectivas financieras, hay que dotar mejor el programa de garantía joven, hay que dotar mejor los fondos, el fondo social, tenemos que dotar mejor los fondos estructurales para ayudar a las regiones más retrasadas, no deteriorar los fondos agrarios que están sirviendo para que millones de familias de agricultores puedan vivir en esta región, sobre todo para que millones de consumidores de productos agrarios sigan teniendo productos de calidad a unos precios razonables. Tenemos realmente unas enormes ambiciones, pero no tenemos medios. La Unión Europea tiene el 1% del PIB de la renta total de los habitantes de los 500 millones que somos. La Hacienda Federal Americana maneja el 20%, tiene capacidad de como está haciendo, como han hecho desde la crisis económica, de hacer toda una serie de incentivos, de una política monetaria. Nosotros decía el ministro, hemos tenido que improvisar todo porque no tenemos instrumentos, y los instrumentos que tenemos son intergubernamentales, no son comunitarios, se han construido en esas noches terribles de Bruselas para salir al día siguiente a atemperar el terror de los mercados y salir aguantando las crisis de confianza que tenían en nuestras monedas, pero seguimos siendo muy frágiles, seguimos teniendo, como decía un amigo mío, es que tenemos el brazo más largo que la manga, la manga, se nos ven enseguida los costillares. Tenemos que vestir a ese discurso que tenemos con realidad. Tenemos en la Europa global, tenemos los problemas de la inmigración, hoy Matilde lo ha dicho, tenemos que ver ese reglamento de Dublín, tenemos que abordar en serio los temas de la inmigración que tanto daño nos están haciendo a los que le parece que Europa hace mucho y a los que le parece que Europa hace poco, porque es que estamos en una situación de indefensión que a unos, dice, hay división de opiniones, dice, el 50% se acuerda de su padre y el 50% de su madre. Es que esta situación no podemos consentir más, esta situación de indefinición en políticas que son tan vitales. La defensa, bueno, va a venir el general ahora que nos va a ilustrar. Tenemos que avanzar, hay esperanzas, pero eso hay que consolidarlo en un momento que vemos que el amigo americano se ha convertido en un golfo americano. Y por último, la unión fiscal. Terminar con lo que son los paraísos fiscales, terminar con la diferencia en el impuesto de sociedades, la deslocalización de empresas en la Unión Europea y dotar de una política fiscal contracíclica para que la Unión Europea pueda intervenir en las próximas crisis que vengan. En definitiva, queridos amigos, le falta a la Unión Europea llevar a la práctica todos los diagnósticos que tiene y dar certeza a los ciudadanos. La Unión Europea garantizó seguridad y garantizó progreso durante 30 años. Y entonces los ciudadanos no votaban, pero ahora sí votan. Le hemos politizado la Unión Europea, pero no hemos politizado las soluciones porque el Consejo sigue pensando en términos nacionales y no se piensa en términos comunitarios de los 500 millones de ciudadanos. Y hay que hacer, y con esto termino, dar las demandas de seguridad y de progreso social que tiene en este mundo globalizado los ciudadanos europeos. Tenemos que dar respuesta en los próximos 5 años. El Brexit ha sido, a ver si es verdad que hemos tropezado, pero no nos caemos, porque la principal tarea que tiene la Unión Europea en una ciudadanía ya politizada es legitimarse frente a los nacionalistas. De modo que ya mi mujer me está diciendo que corte. Muchas gracias. Contrata a Belén, que es mucho más eficaz que tú cortando, Porque conoces ya a ti. Bien, pues vamos rápidamente. En primer lugar, siempre al alumno que tenemos aquí, para que tome nota del interviniente y de lo que le ha sugerido la ponencia. En este caso contamos con Sofía Arteaga Barrios, que ha cursado un máster en Unión Europea por la UNED. Te escuchamos, Sofía. Tienes los 5 minutos de rigor y luego abriremos el debate. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer al ponente su intervención. En mi opinión ha sido muy concreta, muy clara y también muy intensa, con muchas ideas y en poco tiempo a exponer. Así, simplemente yo quería destacar de las 5 lecciones, las 3 primeras en cuanto a
que es vulnerable pero al mismo tiempo resiliente y que los divorcios son difíciles y costosos. Y sobre todo quería destacar las dos últimas, que me parecen más creativas, más novedosas, quizá porque no se habla de ellas en los medios y yo creo que son fundamentales y que se están obviando. En ningún momento creo que se haya hablado de ellas desde que ha empezado el movimiento del Brexit. Y yo, sobre todo, en cuanto a la amputación, ¿no? Ha hablado de la ciudadanía europea, creo que es fundamental en los tiempos que estamos, y eso relacionándolo con la última elección, el referéndum no fue un buen método, y sobre todo quiero destacar la frase que el referéndum no empodera a los pueblos, sino que empodera a los gobiernos. Entonces yo quería relacionar estas dos últimas lecciones con la reflexión, pregunta que le quiero hacer, y es, se ha supuesto una amputación que a esa gente en principio puede suponer la ciudadanía europea con el conjunto de derechos que supone. Y como ya he dicho, es un instrumento que el referéndum empodera a los gobiernos. Yo quiero dar relevancia a los ciudadanos, sobre todo, y relacionándolo ello con la ponencia anterior de la profesora Ares, que ha hablado de la importancia de la educación de la ciudadanía en el marco de politización de la Unión Europea que vivimos. Yo digo, quizá podemos extraer otra lección, perdóneme por la osadía. Es una pregunta. Esa lección no puede ser que es fundamental crear el concepto de ciudadano europeo, educar a los ciudadanos que son el corazón de la Unión Europea. En realidad, quienes han votado sí al Brexit han sido los ciudadanos, sí, convencidos, manipulados por los gobiernos, pero son ellos los que han votado. Entonces yo digo, una lección, educar al ciudadano, crear el concepto de ciudadanía europea, que quizá ese sea el elemento que lleve a esa unión política de los padres fundadores, que siempre se ha dicho, ¿no? La Unión Europea es una unión económica con vocación de unión política, pero nació como unión política, solo que fallida, y se inició como unión económica. ¿Por qué no la educación para la ciudadanía en el concepto de ciudadano europeo, educar desde el comienzo los beneficios y también las críticas de la Unión Europea para que ya crezcamos con ello y evitemos esa manipulación al pueblo por parte de los gobiernos, que nosotros, ciudadanos librepensadores que se ha hablado, seamos capaces de discernir cuándo nos están engañando con los datos para evitar una nueva crisis que puede volver a ocurrir lo mismo, que sea al final la población la que diga no queremos Unión Europea, cuando quizás se ha manipulado, como desde los propios políticos británicos han dicho, bueno, sí, algunos datos fueron falsos, y no, eso no puede permitirse, y yo creo que contra eso solo se puede luchar si al ciudadano se le educa. Y eso yo creo que desde la Unión Europea no se está hablando, no se está publicando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que entre las grandísimas tareas que tenemos por delante, que están a medio construir, Europa es un edificio a medio construir. Y el tema de la ciudadanía es un tema que realmente, saliendo de las aulas universitarias o del círculo de entendidos, de europarlamentarios, de altos funcionarios, realmente no se ha explicado a los ciudadanos exactamente lo que les acabo yo de decir ahora mismo, de los derechos sociales, de los derechos laborales, todo lo que significa la ciudadanía europea. Hay un desconocimiento radical. Se conoce algo, tampoco mucho, de lo que está significando para la calidad de vida, para la seguridad alimentaria, para la seguridad en todos los aspectos de la vida. El carácter anticipatorio ahora mismo que la Unión Europea está haciendo en investigación, todas esas cosas son absolutamente desconocidas. Hay una gran responsabilidad de la prensa que vive simplemente al calor de los escándalos, pero no está educando ni formando ni informando siquiera a los ciudadanos. Pero me van a permitir que, igual que me pasa con Matilde, todos los viejos socialistas, o los socialistas viejos, ya no sé lo que somos, pero realmente los partidos políticos no dedican ni el 1% de su energía a explicar lo que significa Europa, que es el 80% de la vida de los ciudadanos. Está ausente de nuestros debates políticos. En España no se habla de política, se habla mucho de política. No, en España se habla de políticos, de chismes de políticos, de tertulias que parecen las tertulias el entertainment es como una fiesta, pero no de los grandes problemas. Fíjense ustedes, seguro que en estos 3 días que están aquí
Qué poquito hemos hablado de las tonterías que se hablan en las tertulias y qué importantes son las cosas que nos ha contado el ministro, que nos ha contado Enrique, que nos ha contado todo. Estos son los grandes problemas que van a tener ustedes que resolver en los próximos 20, 30, 40 años, su futuro. El futuro de su empleo, el futuro de sus derechos, el futuro de su dignidad como personas y de otros cientos de millones de personas que están esperando que Europa siga siendo el paraguas frente a la locura que hay en este momento de teorías políticas, de teorías sociales, que es marchas atrás. Y qué poquito se habla de Europa, de modo que efectivamente, y es ya, por eso coincido contigo y además lo subrayo, hasta hace poco se creía que Europa era solamente un problema de eficacia o de eficiencia, de hacer las cosas bien. Ahora ya no, ahora sí se trata, y es mi última palabra que he dicho, ahora tenemos una tarea de legitimación ante los ciudadanos, porque este tema ya está politizado en el sentido de que las decisiones las toman los ciudadanos y cada 2 por 3 acuden al referéndum todos los populistas y los demagogos y los nacionalistas y han encontrado en el referéndum el bálsamo de Fierabras, porque una cuestión tan compleja, tan manipulable, tan afectiva como son las cuestiones que afectan a las identidades, como es esta, son fácilmente manipulables. Son muy complejos los fenómenos políticos, económicos, sociales de la Unión Europea y es tan fácil pasearse por el Reino Unido diciendo esto nos cuesta, nos están, a pesar de las cifras que ha dicho Matilde, que no llegan al 1% de la población, pero nos están invadiendo, nos van a terminar. Hoy acaba el Ayuntamiento de Badajoz, los musulmanes, yo no veo tantos musulmanes que nos vayan a quitar la fe católica, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, y están por ellas, yo he vivido en Europa, he vivido en Bruselas, en un barrio turco. Están aterrorizados, creen que les van a violar a sus mujeres. Es una cosa tremenda la psicosis que hay en Europa en este momento. Y esos ciudadanos ya van a tomar las decisiones. Ya no las van a tomar solamente los diplomáticos y los políticos. Las van a tomar porque van a ser llamados a referéndum cada 2 por 3 para ratificar la permanencia o la ampliación de la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea se convierte en un asunto para no frivolizar, para tomárselo en serio, para decir a los partidos, a los sindicatos, a las ONGs, a los estudiantes, a la universidad, tomáronlo en serio, porque además, hoy no está por aquí Pachi, yo siempre pillo una frase suya, oye niños, haceros más europeos, empezar a aprender inglés, empezar a hacer tal, porque si no vais a tener que empezar a aprender a hablar en chino y vais a tener que aguantar a los americanos otra vez, como nos desunan, hay un, con esto termino y doy la palabra a otro antes de que me llame la atención mi mujer. Uno de los observadores más atentos de la realidad de lo que está pasando en Bruselas, que se llama Luc van Middelaar, aunque es más amigo del Consejo que yo, porque tiene 2 libros de referencia sobre la Unión Europea, lo está diciendo, que Putin, que Trump, que el chino, que quiere mejor enfrentarse a 27 divididos que a uno junto. Eso es evidente. Es elemental. Las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, los grandes bancos de inversión, ¿qué más quisieran que negociar uno a uno con los 28 en lugar de con 500 al mismo tiempo? Que vayamos a la OMC divididos en lugar de ir juntos. Es que la guerra es una guerra, ya está el militar ahora, seguro que hablará de eso. Ahora la guerra ya no van a sonar tanto los fusiles y los cañones, a lo mejor estamos haciendo la guerra en la OMC y estamos haciendo la guerra en el referéndum del Brexit también, que está ahí el Bannon, ahí está el Putin, están los otros diciendo, esto es meter una cuña, y primero el Reino Unido, luego Holanda y luego Francia, y a ver si los vamos destruyendo, carcomiendo como las termitas, carcomiendo las columnas maestras de la Unión Europea. Y claro que sí, que tenemos que pensar más en los ciudadanos. Y se me ha olvidado enseñar una foto que hay ahí de Jean Monnet, que es el padre de... Que nosotros no queremos coaligar estados, que queremos unir a los ciudadanos. Ese es el objetivo último de la Unión Europea. De modo que a ver si nos lo tomamos todos en serio, y sobre todo vosotros, porque nosotros ya nos quedan, estamos ya 2 telediarios, pero a vosotros quedan muchos telediarios todavía por delante. Ahí tenéis la frase de Jean Monnet. Nosotros no coligamos estados, nosotros unimos a las personas. No lo leo, pero me lo sé de memoria. Venga, vamos a abrir el debate. Levantar, por favor, la mano. Vamos a intentar, para ser más breves, otorgar la palabra 1, 2... Tú has preguntado antes. Alguien que no haya preguntado. Y 3. Por no repetir, por dar oportunidad a todo el mundo, si no te importa. Y los 3 seguidos, y Alejandro, toma nota y responde 3 seguidos. Brevemente. Venga, y brevemente. Venga, adelante. Hola, me llamo Celia, estudio Relaciones Internacionales. Yo soy de Cáceres, pero estudio en Inglaterra. Y mi pregunta era, bueno, gracias por su aportación, era saber si usted cree, si se hace otra vez el referéndum, ¿usted piensa que saldría
otra vez lo ratificarían, que dirían que se quieren ir o que se quieren quedar, porque en Europa lo percibimos como que se quedarían, pero en Inglaterra, o desde que yo estoy allí, lo que estoy viendo es que los jóvenes siguen convencidos, pero y toda la gente mayor que votó que se quedarían y está viendo ahora que Europa les está haciendo como difícil la salida, como que no les está resultando nada fácil, pero están viendo a Europa como alguien malo, no como algo positivo. Muy bien. Por ahí. Aquí en el medio. Hola. Había uno aquí. Hola, buenas tardes. Soy Luz González Vinuesa, soy doctoranda de la Universidad de Sevilla, pero soy lectora en Reino Unido y llevo viviendo allí, estudiando en universidad y tal, desde hace 10 años. Efectivamente, yo tengo otro punto de vista de lo que ha pasado con el Brexit. Para mí es un tema que estaba perfectamente organizado con Estados Unidos desde un principio, y lo explico. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el Brexit y es muy curioso que Reino Unido desde el principio no ha abrazado realmente las políticas europeas. Es decir, solamente en el, ¿cómo se dice en español?, en el surface. Si profundizas un poco, realmente nunca han llevado hasta el último término lo que son las políticas europeas. Es decir, para una salida es mucho más fácil salir ahora con respecto a lo que son las normativas internas, tanto legales como de educación, como otra serie de ellas. Por otra parte, ahora efectivamente Estados Unidos ya abiertamente apoya este Brexit duro, y papá Estados Unidos ha estado siempre detrás de Reino Unido. Eso es por una parte, porque además si observamos que efectivamente llevan 3 años dando la lata, bueno, dieron la lata desde el principio, ahora llevan 3 años que siguen molestando antes de salir y veremos a ver cuánto tiempo, porque cuando empezó el Brexit la idea era vamos a arrastrar al resto de Europa, porque seguimos siendo imperio, vamos a arrastrar al resto de los países miembros y esto se va a ir a la porra. Como se están dando cuenta de que efectivamente esto no se va a la porra, tienen que seguir mareando el tema. Independientemente, lo bueno que ha surgido en todo esto ha sido la conciencia, la creación de la conciencia europeísta dentro de la gente joven en las universidades. Por ejemplo, alumnos míos lloraban al día siguiente amargamente porque a ellos los han adoctrinado de alguna manera en ser europeos. Al día siguiente se encontraron metidos en la isla otra vez. Por otra parte, los extranjeros que vivimos, los europeos, que antes decíamos soy francés, soy españoles, no, soy de Madrid, soy de tal, pues los españoles tenemos un concepto diferente. Terriblemente, pero es así. Decíamos soy europeo. Yo soy inglés, ¿vale? Pues yo soy europeo. Es decir, todo eso se ha creado. Por otra parte, es importante una pequeña reflexión. Sí, ya está. Que viene a reforzar lo del otro día y que además usted lo ha dicho ahora mismo. Hay que tener muchísimo cuidado y pediría a los políticos muchísima responsabilidad y ética a la hora de construir un discurso político y un relato, porque tenemos el problema de la xenofobia terrible de Estados Unidos y de Inglaterra con el Brexit. Gracias. Muy bien. Por aquí, la tercera pregunta, aquí en el centro. Ruego brevedad, por favor. Sí. Bueno, yo soy Isabel Otero, soy estudiante de estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca y bueno, lo mío eran como 2 preguntas cortas. Una era, viendo los resultados que ha habido en las elecciones del 26 de mayo, bueno, fue en el 23, pero en el que hubo una participación del 36%, que en realidad solo son 2 puntos menos que en 2014 en Reino Unido, y en el que, aunque sí que es verdad que ganó el partido del Brexit, la no coalición, pero si sumamos los asientos cogidos por el resto de partidos, incluyendo por ejemplo a Plaid Cymru, dan más asientos que los Brexiters, se podría decir. ¿Cree que esto es lo que ha llevado a Corbyn a quitar esa ambigüedad que llevaba desde el principio en apoyar o no apoyar un referéndum, y es lo que le ha hecho que al final hace 2 días lo apoyara? Y bueno, y segundo, en caso de que haya al final y Boris Johnson llegue a ser el primer ministro y haya un Brexit sin acuerdo, ¿cree que esto sería un riesgo para que se rompiera el acuerdo de Viernes Santo? Bien, la última por allí. Yo soy David y a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión también en relación con lo que había comentado. Por favor, identifícate. Me llamo David y no, es que hablo muy rápido. ¿De dónde vienes? Vengo de Granada, la Universidad de Granada, y me gustaría hacer una pequeña reflexión en relación un poco con el enfoque con el que se adopta el análisis del problema del Brexit y también lo que había comentado, creo que era Celia en la pregunta, y es que yo creo que
Bueno, nosotros aquí somos todos muy europeístas, ¿no? Y analizamos el problema del Brexit desde los argumentos sólidos y un poco académicos. Todos sabemos que, lógicamente, y también la ciudadanía, que el Brexit macroeconómicamente tiene un problema, ¿no? Ha supuesto un cierto retroceso a la economía británica y tiene más problemas que soluciones. Pero aún así, llegan las elecciones del Parlamento Europeo después de 2 años en Reino Unido, en el que la gente realmente, o la sociedad, es consciente de que le han mentido el referéndum, es consciente de las consecuencias que haya tenido la libra o macroeconómicamente, y aún así, ¿qué pasa? Tenemos el partido del Brexit que gana las elecciones, el Partido Conservador que se hunde y el Partido Laborista que se queda ahí y no sabe captar ese voto. Entonces, ¿cuál yo creo que es el problema? Y de ahí va un poco mi pregunta. Yo creo que falta un poco un relato en el discurso, y estamos analizando todo desde el punto de vista académico y como nosotros entendemos y sabemos cuál es el problema, sabemos que todo es muy malo, ¿no? Pero el problema es que la ciudadanía no le llega a ese discurso. La ciudadanía le llega el relato antieuropeo que compra, pero el relato europeo no lo compra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear un relato europeo que llega al pueblo europeo y se convierte en europeísta? Y en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, sea capaz de votar mayoritariamente a Europa. Bueno, muy brevemente, porque estamos robando al siguiente ponente. Celia pregunta si creo que en la ratificación que probablemente habrá, si el Partido Laborista sigue adelante y tal, pues probablemente haya ratificación, porque además es democrático, que la gente vote sabiendo ya las consecuencias de lo que significa el acuerdo de salida, ¿no? ¿Qué ganaría sí o no? Yo creo que depende mucho de las condiciones en las que se realizaría ese acuerdo de salida. Todo dice que varía mucho la población según el tipo, si va a haber solamente una unión aduanera, si va a respetar el mercado interior, si se van a hacer, es decir, variaría mucho también en las condiciones. Parece que se ha incrementado mucho el sentimiento de no irse, sobre todo porque alguien lo ha dicho esta mañana, no encuentran una puerta de salida razonable y que casi la opción va a ser o de Brexit duro o de permanecer el Remain. Y entonces, al final, probablemente la opción sea irse a lo bestia o quedarse. Y en ese caso, yo creo que sería muy mayoritario el quedarse. Pero, en fin, esto es la bola de cristal. Les he enseñado cómo es de volátil la opinión pública, cómo se mueve. Y ahora, luego contestaré al último interviniente, cómo en estas cosas es tan manipulables los sentimientos, que es tan difícil el que un discurso racional se imponga sobre un discurso emocional, que depende mucho. Ya digo que solamente por el asesinato de una diputada laborista en una semana cambió 4 puntos la opinión pública. Cualquier cosa puede hacer variar en un porcentaje tan justo de una división casi al 50% de la población el que gane y el que pierda. Sobre lo que dice la señora Vinuesa sobre que los Estados Unidos llevaban mucho tiempo. Claro que llevaba mucho tiempo. A los Estados Unidos les interesó una Europa unida hasta que se cayó la Unión Soviética y el mundo occidental. O sea, nosotros no fuimos otra cosa que la trinchera en la que se defendía el modelo de capitalismo, de sociedad liberal, etcétera, etcétera. Pero cuando se terminó el enemigo del este, a nosotros hemos desaparecido en el mapa, nos hemos convertido en socios, en alguien muy peligroso, porque empezamos a estar compitiendo con ellos en temas tecnológicos, en temas económicos, y lo que le interesa en este momento es dividirnos como sea. Trump, la única ventaja que tiene Trump es que es tan bruto que se le ve venir. O sea, que los otros lo hacían más sofisticadamente y este es bastante animal. Le pasa un poco como lo de Boris Johnson, que dice no es más tonto porque no entrena, ¿no? Porque es que se le nota todo, ¿no? Y se le nota que realmente tiene un deseo inmenso de que esto estalle, pero estalle porque ya hemos dejado de ser un socio estratégico y ellos ya tienen otros me imagino que el general nos va a contar de estas cosas, ¿no? Sigo. Lo de Corbyn. ¿Por qué ha cambiado Corbyn? Hombre, Corbyn es tan bueno que no puede ser peor. O sea, es uno de estos izquierdistas que quiere ganar el cielo, pero aquí nos va a dejar un infierno, ¿no? ¿Por qué ha cambiado? Hombre, ha cambiado porque los sindicatos han cambiado. Así de sencillo. O sea, cuando Unison ha cambiado, cuando ve la gran baza electoral del Partido Laborista, son la base trabajadora y sobre todo la gran base financiera con la que financian sus elecciones. Los partidos laboristas forman parte, los sindicatos forman parte del Partido Laborista, que es un partido diferente de lo que conocemos en España. Y los sindicatos son sus principales financiadores de las elecciones. Y si los sindicatos Unison ha dicho que se ha terminado la broma de Corbyn seguirá siendo si no eurofóbico, por lo menos bastante escéptico, pero ya ha empezado a cambiar porque nota
Al fin y al cabo, el principal interés de un político es volver a ganar las próximas elecciones, incluidos los izquierdistas, como Corbyn. Entonces lo que quiere, ha visto que la cosa se pone cruda, que los sindicatos han posible. Por eso es tan importante. Todo el mundo ha visto las declaraciones de Corbyn, no ha visto las declaraciones del secretario general de Unison. Bueno, pues esa es la importante, lo que piensan los sindicatos. Por último, David, efectivamente, o sea, si algo nos enseña, si veis una serie que hay en ¿cómo se llama? HBO. Una serie que hay sobre el Brexit en HBO y que cuenta muy bien toda la estrategia que llevaron para adelante. ¿Por qué perdieron los del sí, los de permanecer? Porque hicieron una batalla económica. Trataron de convencer a la gente con muchas cifras de la macroeconomía, lo que iban a perder, etc. Y los otros manipularon los sentimientos y manipularon la cosa más terrible que tenemos los seres humanos, que es el rechazo del diferente, del musulmán, del negro, en este caso de los europeos del este, todos los estereotipos, manipulando todos los estereotipos, sacando la bandera a pasear, las ratas, etcétera, etcétera. Claro, efectivamente, el relato, dices, pero es muy difícil ganar al relato populista, al relato manipulador de sentimientos, de las redes sociales, de lo blanco-negro, de la falta de matices, cuando parece que ahora vamos a un siglo no de las luces sino de las tinieblas, ¿no? Parece que tenemos más información, pero tenemos mucha más desinformación, y la batalla es una batalla muy, muy diferente. Nosotros estamos aquí, con esto termino, Mario, ¿por qué estamos aquí nosotros con los módulos Jean Monnet y hablando a vosotros y tratando de que por lo menos vosotros vais a ser los líderes de la sociedad, si tengamos una reflexión? Porque es que nos ganan en las redes sociales, nos ganan en las redes sociales, porque la presentación es una presentación dicotómica, blanco o negro. Y a mí me dicen, yo he sido siempre fatal, me dicen los periodistas, 10 segundos. Yo no puedo hablar en 10 segundos y decir una cosa complicada en 10 segundos. Y te piden que lo digas en 10 segundos y en 140 caracteres como mucho. Y en like o no like, ni like ni no like. Esto a lo mejor soy mitad like y mitad no like. ¿A mí qué me cuenta usted? Es verdad. Entonces, por lo menos vosotros que sois universitarios, por favor, lo decía Matilde, libre pensadores, el espíritu crítico. Eso es lo que estamos tratando de hacer en estas jornadas, en los módulos, en la universidad. Y tenemos que conseguir otra vez que la luz sea más importante que las tinieblas y que la razón sea más importante que los que dicen los sentimientos son la última razón. Mire usted, no puede ser que los sentimientos sean la última razón. Es lo opuesto de la razón, los sentimientos. Los sentimientos no son la última razón. Los sentimientos son muy importantes, pero para estas cosas que son las cosas de comer, es muy importante ser razonable. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. Con